En los siguientes minutos vamos a continuar hablando de creatividad en otros aspectos más técnicos quizá, de cómo se fomenta la creatividad. Para ello está con nosotros Juliana Manrique, ella es coach, es también economista y nos ha acompañado en otros programas. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Encantada de estar otra vez contigo. Hablamos de creatividad y ya en un primer programa intentamos acercarnos a este concepto. No es tan fácil porque a veces imaginamos que las cosas son de una determinada manera o son una cosa, pero son mucho más. Y la creatividad es una de estos conceptos que puede tener muchas vertientes. Podemos empezar recordando cómo definimos la creatividad. Antes de nada, me gustaría, Isabel, decirte que muchas veces la creatividad tenemos que pensar que es una cosa necesaria, es un concepto necesario, porque la sociedad no hubiera progresado si no hubiera sido por la creatividad. Y después, por otra parte, creo que es algo muy necesario en la época en la que estamos, porque hay muchos cambios, es un continuo cambio, tienes mucha necesidad siempre de adaptarte, de tener una flexibilidad de pensamiento, de cosas que si no eres creativo, pues realmente te va a costar también mucho más. Ahora, solamente quiero hacer una diferencia. Yo pensando en un pájaro que coge unas ramas, que hace un nido, podemos pensar que esa es una creatividad instintiva. Se diferencia de la creatividad humana, porque una persona humana, o sea, un humano, podría coger esas ramas, hacer una escultura, hacer un collar, hacer un adorno, incluso hasta producir fuego, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una diferencia. O sea, la creatividad es podríamos decir, es una capacidad de la inteligencia, pero es necesario desarrollarla y trabajar para desarrollarla. Podemos decir, igual que con la inteligencia o con la memoria o con otras muchas cosas, que hay personas más creativas que otras. De hecho, lo decimos a menudo. Sin embargo, la creatividad se puede nacer con mayor o menor capacidad, porque eso es un rasgo genético, pero desde luego se aprende a lo largo del camino y no solamente se aprende, sino que se puede enseñar en contrapartida. Por lo tanto, a mí me gustaría en este programa acercarnos más a técnicas para fomentar la creatividad, a esa parte práctica que muchas veces no se toca. Después de definir el concepto, lo interesante es saber cómo, de qué manera una persona puede desarrollar la creatividad. Y además podemos empezar por nosotros mismos. ¿Desde niño se puede desarrollar la creatividad? Podemos pensar que hay personas como especiales, que son genios y tal, ¿no? La creatividad es algo que tenemos todo el mundo, pero que es necesario trabajarlo, ¿no? Entonces es necesario trabajarlo y para ello está la familia, para ello está incluso el ambiente. O sea, si tú estás en un ambiente estimulante, lo que decíamos el otro día, podemos tener unos genes buenísimos, pero no se encienden si no están en contacto con un ambiente determinado, ¿no? Entonces nuestros genes creativos se activan, se encienden si están en un ambiente realmente que estimula la creatividad. Pues vayamos a la parte práctica de estas técnicas para fomentar la creatividad. Desde que uno es niño y el entorno familiar puede hacer mucho en relación a técnicas precisamente para eso, desarrollar la imaginación, desarrollar aquello que sea imprescindible para luego ser un creativo. Los niños normalmente cuando son pequeños y cuando ya empiezan a observar el mundo por ellos mismos, se asombran. Y es importante no apagar ese asombro que despiertan los niños. Hacen preguntas. Si esas preguntas se las contestamos o les decimos a los niños, oye, ¿a ti qué te parece esto, no? Entonces estamos dando cancha a ese proceso creativo. Los niños también muchas veces cuentan historias. Entonces hay que ayudarles a que construyan sus propias historias. Hay que ayudarles con los acontecimientos ordinarios de una familia a que los analicen, a que busquen soluciones. Un programa que puede ser bastante creativo es MasterChef, por ejemplo, la cocina. La cocina es muy, muy, muy creativa, ¿no? Entonces, si desde pequeñitos también a los niños les metemos en la cocina, ellos mismos pueden dar su propia opinión sobre las cosas y sobre todo lo que ven, ¿no?
Es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, en este ejemplo de la cocina, normalmente y sobre todo antes, en general, lo que se hacía es apartar de la cocina, pues por si acaso se quemaban o por si acaso siempre estos miedos. Sin embargo, quizás lo que hay que hacer es acompañarles, por supuesto, estar siempre presentes, sobre todo cuando son pequeños, por supuesto, pero enseñarles igual que a todo, igual que hacer un trabajo manual o hacer otras cosas en las que se pueden quizá dañar poco a poco, dependiendo de la edad, por supuesto, y además siempre acompañando en ese proceso. Efectivamente, Isabel. Además es que a los niños hay que enseñarles también un pensamiento, podríamos decir, divergente, que es distinto del convergente. El convergente podemos decir que es el que utiliza un método deductivo, que vamos de lo general a lo particular, ¿no? Por hablar de la cocina, ¿no? Tú encuentras en la cocina que habías dejado un trozo de tortilla, llegas y no está el trozo de tortilla, alguien se lo ha comido. Y en casa, a esa hora justamente, solamente ha estado una persona, pues se lo ha comido tal persona, ¿no? Eso es un pensamiento deductivo que va de lo general a lo particular y sacamos nuestras conclusiones. Pero es importante a los niños ya desde pequeños enseñarles el pensamiento divergente o bien pensamiento llamado lateral, que consiste en lo siguiente. Un vaso puede tener unos usos determinados para beber, ¿no? A un niño se le puede preguntar, decir, ¿qué más usos puede tener este vaso? El niño puede despertar ahí su imaginación. Se puede colocar una flor, se puede pintar por fuera, puede servir para poner tenedores dentro, puede servir para poner mis rotuladores, para poner mis lápices. Entonces es ir dando a las cosas más utilidades de las que tienen realmente, incluso hasta con vasos. Me estoy acordando ahora mismo de un niño que hizo, un niño no tan pequeñito, un poquitito más mayor, que hizo un muñeco de nieve con vasos de plástico blancos. Los fue insertando, después fue poniendo otro tipo de cosas y al final hizo el efecto de un muñeco de nieve justamente con vasos, ¿no? Eso podría haber sido en el pensamiento tradicional que estamos fuera del marco, fuera de la norma. Cuando a una persona se le mete dentro de un marco y dentro de una norma, se le inhibe el pensamiento creativo. Por lo tanto, el pensamiento creativo es también incentivar la imaginación. La imaginación tiene que estar, sobre todo en los niños, presente en todo. También es importante la utilidad, es decir, tienes mucha imaginación, piensas en muchas cosas, pero si encima eso sirve para algo y sirve para ti y para los demás, eso también es un pensamiento positivo y creativo. Efectivamente, me estoy acordando ahora mismo, según me estabas haciendo la pregunta, a la vez me estaba viniendo a la cabeza algunos ejemplos. Hace poco leí en un camión de leche Kaiku que habían creado un movimiento contra la mala leche. Es un objetivo que tienen ellos y realmente es positivo, pues porque lo que quieren es vender, ¿no? Porque ellos tienen la buena leche. Entonces iban poniendo como dibujos y spots publicitarios de cómo con la mala leche, estando enfadados y tal, cómo las cosas salían peor, ¿no? Entonces eso realmente es una innovación. Dentro de su propio producto es una innovación crear este movimiento. Incluso, por ejemplo, podríamos decir también el asunto de Danone, que está innovando todo el tiempo, también con sus productos, incluso hasta con sus envases. Bueno, hay que decir aquí que, por supuesto, a los publicistas se les llama creativos, será por algo. Efectivamente, porque normalmente lo que buscan es cómo pueden satisfacer más al consumidor. Volvamos a los niños y volvamos a ese proceso y esas técnicas que la familia, que los padres pueden hacer con relación a fomentar la creatividad. Hemos dicho que fomentar la imaginación, darles además alternativas o que las den ellos, casi mejor, plantearles hasta problemas, los que pueda haber 1, 2, 3 o 4 salidas y que sean ellos los que sepan salir. Mira, ahora mismo además, no solamente en la familia, también luego voy a volver a decirte muchas más técnicas que puede haber en la familia, pero también en cuanto a la educación, los profesores están empezando a poner en práctica una forma de aprendizaje diferente, que es el aprendizaje basado en problemas. Plantean un problema, los niños se reúnen en un grupo, en equipo, y van trabajando su creatividad, su reflexión, su investigación, todo para darle solución a ese problema. Esto es una cosa muy bonita porque a los niños se les genera esa creatividad, esa imaginación, todo. Otro tema muy importante es que en la familia se puede plantear, o en cualquier sitio, no incluso nosotros, podemos tener un problema. Ese problema se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Lo importante es cuál es el problema, cuál ha sido su origen, qué soluciones ofrezco y cuál es la solución que a mí me parece mejor. Para eso existen muchas técnicas, como por ejemplo,
Hay una muy interesante que se trabaja muchísimo a todos los niveles, incluso a nivel empresa, a nivel escolar, a nivel familia, se puede trabajar y tal, es muy divertida, que son los sombreros de Bono, de Edward Bono. Entonces, esto consiste, él tiene 6 sombreros, cada sombrero es de un color. Es para que salga lo que tenemos dentro de nosotros. Si nosotros nos ponemos el sombrero amarillo, todo el mundo se pone el sombrero amarillo, estamos teniendo un pensamiento constructivo. Si nos ponemos el sombrero verde, ahí tenemos que sacar toda nuestra imaginación, creatividad, pero sin límites, sin cortapisas, ¿no? Si nos ponemos el sombrero negro, quiere decir que estamos siendo críticos. Si nos ponemos el sombrero azul, quiere decir que entre todos vamos a procesar un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, para ver lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? El significado de todo esto, que los colores también nos influyen a la hora de ser creativos. Y estar con un color, vestida a lo mejor de un determinado color, también eso te hace sacar de ti una creatividad en un sentido o en otro. Pero en esta técnica, y esto ya es una pregunta porque tengo curiosidad, en esta técnica de los sombreros de distintos colores, ¿tú conoces previamente las pautas? Es decir, dependiendo del sombrero que te pongas, ¿sabes lo que significa o es un significado que tú le das? No, sabes perfectamente lo que significa. Entonces, en ese sentido, tú sabes que el color verde es creatividad, que el color rojo es emoción, que el color negro es crítica, que el color azul es procesar la información, que el color amarillo es pensamiento positivo. Bueno, así hasta 6 colores, ¿no? Y esos colores son los que realmente luego, a la hora de ponérselo todo el grupo, todo el mundo está como sincronizado para obtener esos resultados, para dar rienda suelta a eso que significa el color. Por lo tanto, entiendo que si todo el mundo se pone el sombrero negro, por ejemplo, tiene que actuar todo el mundo de una determinada manera y sacar de sí mismo eso que el sombrero negro debe sacar. Y esto es una forma quizá de hacer grupo, es una forma también de trabajar en equipo y a la vez de compartir las mismas emociones. Es una forma de dar solución a un problema que tiene muchísimas soluciones, que es necesario que todo el mundo se vuelque, podríamos decir ahí, todos sus conocimientos, todo lo que se le ocurra, todo, porque luego está el color azul, que es el que procesa absolutamente todo. Esto tiene mucho que ver también con otra técnica que utilizaba siempre Walt Disney. Esta técnica la sabemos cómo funciona sencillamente a que uno de los fundadores de la programación neurolingüística hizo un modelaje de cómo es que Walt Disney tenía tanto éxito, ¿no? Entonces, él sí que empezó a hacer una secuencia de cómo era su funcionamiento y al final consiguió como concretarlo en 3 niveles. Walt Disney tenía un despacho creativo, tenía un despacho realista y tenía un despacho crítico. Cuando querían realizar una película o incluso, por decir algo, imaginando que queremos solucionar un conflicto de relación o de comunicación que tenemos con alguna persona o tenemos entre departamentos en una empresa, personas que a lo mejor tenemos dificultad a la hora de relacionarnos, ver cómo podemos mejorar esa comunicación, nos ponemos en el despacho creativo, que es un despacho que tiene que tener unas características muy concretas, un despacho con ventanales abierto, un despacho con fantasía, a lo mejor muñecos que evocan a la niñez, sofás para sentarse por el suelo, todo ese tipo de cosas hacen que nuestro propio cuerpo, nuestra propia cabeza, nuestro propio cerebro empiece a dar ideas creativas, sin límite y sin nada. Y en este sentido, y por seguir el ejemplo, estábamos con Walt Disney, en estos 3 despachos iba gestionando distintas cosas para la creación de sus películas, por ejemplo. Efectivamente, llevaba a todo el equipo, le llevaba al despacho creativo, que tenía una decoración determinada para predisponer a las personas del equipo a que sacaran lo mejor de ellas mismas. Luego les llevaba a otro despacho, que era el despacho crítico. Podríamos decir que era un despacho con muebles de nogal, muy tradicional, un despacho serio, un despacho que podríamos decir que podría ser de un abogado antiguo. Y luego, a continuación, allí en ese despacho crítico, la gente de su equipo criticaba las ideas creativas que se habían sacado en el otro despacho. Y luego ya se iban al despacho realista, que era un despacho decorado al estilo de la época en la que nos encontramos. Y ahí ya se veía lo que se podía poner en práctica y lo que no se podía poner en práctica. Me llama además la atención, pues a lo largo de toda la conversación, una cosa. Es importantísimo, entonces, para cualquier proceso, no solamente de creatividad, sino creo que de la propia vida,
el entorno, el cómo te sientas y en qué entorno te muevas. Es decir, a veces tachamos de superficial la moda o los colores que te puedas poner o lo que te puedas peinar y sin embargo no es nada superficial, porque todo eso tiene mucho que ver cómo te sientas tú y cómo hagas sentirte a los demás. Es decir, una persona que se viste de una determinada manera o que está en un entorno muy lúgubre, pues al final acaba haciendo que todo su entorno sea así. Sí, influye bastante, ¿eh? Por lo menos a lo mejor no somos muy conscientes, pero cuando una persona cambia la manera de vestir, el otro día me lo decía una persona, mira, he intentado otra vez, o sea, volver a cambiar la forma de vestir, ponerme colores más alegres y la verdad es que lo noto muchísimo en el ánimo. De hecho, cuando no tenemos ánimo, no nos arreglamos, nos cuesta más arreglarnos, nos cuesta más demostrar en la ropa, en el aspecto, que estamos contentos, ¿no? Eso pasa, que influye perfectamente, lo mismo que la decoración de una casa, Isabel. O sea, si nosotros cambiamos la decoración de una casa, se ha producido en nuestro cerebro un tsunami, porque pueden cambiar a raíz de ahí muchísimas más cosas. Pues sigamos precisamente con este proceso. Nos vamos de la familia a la educación, donde también hay técnicas en la escuela importantes para el desarrollo de la creatividad de los niños y de los adolescentes también. Hay que fomentar mucho en la escuela y en la educación, hay que fomentar muchísimo la observación. La observación es fundamental. Si nosotros, por ejemplo, estamos viendo, sin ir más lejos, hay un fotógrafo que a mí me apasiona, que es Chema Madot, que ha ganado varios premios. Este fotógrafo es capaz de observar mucho la naturaleza. Entonces te aparece de pronto una fotografía de un cristal que se ha roto justamente porque le ha investido una pluma. Y se ve la pluma cómo se estrella contra el cristal y cómo se rompe. O de pronto ves un reloj con una correa que son los raíles de un tren. O, por ejemplo, ves un caramelo ideal, precioso, pero el caramelo es un ojo. Todo ese tipo de cosas no salen de buenas a primeras. Los genios no son personas que ya nacen genios. Pueden tener unos genes especiales, pero si esos genes no se trabajan, jamás les podrá desarrollar. Por lo tanto, tiene mucho que ver el ambiente creativo que tengan a su alrededor. Si desde pequeños se les enseña en la educación a observar y a dar muchas soluciones respecto a un problema, por ejemplo, en matemáticas, evitar la rutina en el aprendizaje, hace que los niños puedan ver las cosas desde diferentes puntos de vista en su cabeza y eso les enriquece mucho. Supongo que también en la escuela, al igual que en la familia, en la vida, y acabaremos en un minuto pues siendo adultos y en la empresa, el poderte expresar y el expresarte en distintas direcciones también será muy importante para la creatividad. Es importantísimo porque si una persona no es creativa, no está acostumbrada a trabajar con autonomía y a hacerse responsable de sus propios proyectos, eso se nota mucho en una entrevista, ¿no? Se le tiene que ver a una persona que está motivada, se le tiene que ver que es capaz de aportar soluciones a las cosas. Existen preguntas que se hacen a los candidatos para ver y para calibrar si esa persona es capaz de estar en una situación de estrés y poder dar una solución, o ser capaz de aguantar una presión, o ser capaz de aguantar en momentos puntuales una carga de trabajo. La persona tiene que ser creativa, pero no ya solo materialmente, sino también tiene que tener un proceso creativo psicológicamente, de fortaleza, de no cansarse hasta buscar la solución, de ser incluso hasta crítico con él mismo, de no conformarse. Que esto no tiene nada que ver con el perfeccionismo, pero sí tiene que ver con una persona que insiste, porque él lo tiene antes en su cabeza. Insiste hasta encontrarlo. Y es capaz incluso de coger las ideas mejores de las personas que trabajan con él y hacerles partícipes también de ese proceso creativo. Por lo tanto, la creatividad tiene mucho que ver con nosotros mismos, pero también, y ya para acabar, tiene muchísimo que ver con los demás. En el proceso creativo estamos nosotros y también lo que nos rodea y lo que podemos aportar a ese grupo. Por supuesto, para ser creativos hace falta siempre tener un objetivo, podríamos decir, y que además ese objetivo sea útil, ¿no? Porque a veces muchas cosas están ya inventadas, pero sin embargo hay una especie de creatividad que es la experiencia que te pueden ofrecer esas cosas. Hemos hablado antes de marcas publicitarias. Bueno, hay mercados y marcas publicitarias en los cuales todo está inventado, pero sin embargo esas marcas son capaces de ofrecerte una experiencia porque piensan en el consumidor y piensan en darle más calidad de vida. Entonces, cuando se tiene un objetivo y se quiere, por supuesto que el objetivo suyo es vender, ¿no? Pero no se vende si no se cubre una demanda o incluso te adelantas
a una necesidad que tiene el consumidor. Se lo presentas y el consumidor dice, esto es lo que quiero, que es lo que pasa con Apple. En realidad lo que quieren es vender, pero te presentan un producto que tú quizá ni has pensado en él ni tienes ninguna necesidad, pero en cuanto lo ves dices, justo, esto es lo que yo quiero. Hemos tratado de estas técnicas para fomentar la creatividad que todos tenemos. Muchísimas gracias, Juliana Manrique. Gracias a ti, Isabel.